Bien, en este pequeño corto vamos a abordar la importancia del procesamiento de los datos hacia una base. Es importante tener en cuenta que para dar este proceso se tiene que tener en mente algunos elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos? La codificación que tendrán las preguntas, el tipo de preguntas, el tipo de respuestas e inclusive el tipo de análisis que voy a realizar. ¿Por qué es importante el tipo de análisis? Porque a partir del conocimiento de los análisis, yo voy a pensar en cómo debo ingresar la pregunta, en cómo se montará la base de datos. Hasta este punto se ha apreciado cómo se logra la importación desde Google Forms, por ejemplo, cualquier otra plataforma, siempre y cuando se exporte a un archivo Excel o bien a cualquier otro tipo de archivo de bases de datos, importarlo al SPSS como tenemos en pantalla. Algo sencillo, pero el reto está en identificar algunos problemas. Evidentemente, se han dado cuenta que cuando se importan las bases de datos, no reconoce y no permiten tener variables numéricas. Me voy a ir a una base de datos para ejemplificar esto que les estoy comentando. En la base de datos, por ejemplo, a ver, déjenme buscarla por acá. Ok, por acá no logro encontrar. Aquí está. En esta base de datos, que apenas tengo un par de variables, un par de preguntas, ya las variables que fueron ingresadas al programa son estas primeras de acá. Y si ven, la mayoría son cadenas. Las únicas numéricas son porque totalmente había que preguntar edad que tienes, ingreso que tienes, como un número como tal puro. Bien, pero las demás variables tenían una escala, por ejemplo, una variable ordinal, mida del 1 al 5 tanto, y entonces cuando se importan pasan a cadena. ¿Cuál es el problema de esto? Y que se ha abordado en las sesiones, que no podemos sacar estadísticos, no nos va a dar absolutamente nada más que la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tuvimos que recodificar en nuevas variables que fuesen numéricas, de tal manera que ahí sí podíamos nosotros entrar en un juego de estadístico, ¿bien? Identificábamos la escala y generábamos la escala de una manera bastante rápida y es con eso pues resolvimos el problemita para poder trabajar en este caso la prueba piloto, pero superando esta etapa de la prueba piloto es momento de llegar al trabajo de campo. ¿Qué pasa en el trabajo de campo? Bueno, tenemos una base de datos con mayor cantidad de observaciones. Entiéndase observaciones, personas que han brindado información, número de encuestas, ¿bien? Por ejemplo, en esta prueba piloto, acá yo tengo apenas 50 observaciones, ¿bien? Pero esta era la prueba piloto. Ya en estudios de mayor complejidad tenemos bases de datos, por ejemplo esta, que su muestra es de 474, una base de datos de empleo. Luego tenemos la Endesa, por ejemplo, 2011, que es la encuesta del Censo Nacional. Vean, ya vamos por 7.341 y vamos a la mitad de la base de datos y llegamos a, permítanme, acá, aquí. Esto son muestras representativas a nivel país acá en Nicaragua, solo que este es 2011. Ya vamos por 19.000 y algo, ¿bien? 19.918. Entonces ya tenemos bases de datos de mayor tamaño y naturalmente tenemos que conocer cómo son los procesos para transformar variables, cuál es el proceso para rellenar espacios vacíos, cuál es el proceso para recodificar o codificar muy bien una variable, porque por ejemplo, estas variables de acá, si yo le doy este botón, le quito las etiquetas, veo que tienen 1, 2, donde 1, 2, 1, por ejemplo, y puedo tratar de conocer un poco a la variable. Ya, entonces, ¿cómo conozco la variable? Puedo darle clic derecho sobre la variable y le pido información y aquí me abre una ventana. Esto es a nivel nada más informativo, ¿verdad? De cada variable, por ejemplo, la variable departamento me da la codificación que tiene. 5 es Nueva Segovia, 10 Jinotega, 20 Madrid y así sucesivamente. Por ejemplo, preguntemos la pregunta del tipo de vivienda. El número 1 es casa, el número 2 es quinta y esto pues se ha definido previamente en algo que se conoce como libros de código.
estos elementos pues se van a abordar en la sesión virtual para los grupos virtuales, sesión presencial para los grupos que estamos semipresencial. El punto es que yo necesito tener claras las bases para poder entrar a jugar con los estadísticos, para poder traer de los datos información relevante para tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? Que las bases de datos hay que limpiarlas, que las bases de datos hay que prepararlas, que las bases de datos hay que procesarlas. Porque yo no puedo creer, por ejemplo, esta es una base de datos pública y es posible que existan algunos errores, no están totalmente limpias. ¿Por qué razón? No lo sé. Si me preguntan, yo diría deberían estar limpias si son públicas. Pero bueno, quizás nos hacen jugar un poquito y practicar y que nos cueste un poquito encontrar la información. Bien, es una hipótesis que tengo, ¿verdad? Bien, por ejemplo, yo quisiera saber el área de acá, ¿verdad? El área urbano, rural, cuántas personas y simplemente voy a pedir un recuento porque por lógica sé que es una variable nominal. Entonces tengo del área urbana 52.4%, equivalente a 10.437 casos y el resto es área rural para completar el 100% de la muestra. Ahí no pasa nada, todo bien. La variable está numérica, de hecho, hay variables que esta está numérica, vean, es lo que comentaba antes, para poder jugar con estadísticos tenemos que tener variables numéricas. En la base de datos anterior que les había mostrado, al hacer la importación quedaba en cadena y eso complica las cosas para jugar con la estadística. Bien, pero ¿qué es lo que puede suceder acá? Por ejemplo, algo muy común que sucede con las bases de datos es que contienen ciertos errores y esos errores hay que limpiarlos, hay que trabajarlos. Ya veamos, por ejemplo, qué es lo que puede suceder cuando las bases de datos tienen errores. Bueno, voy a probar con esta variable, por ejemplo, de acá, aquí. Y con esta variable dice material paredes, déjenme verificar exactamente qué es lo que está midiendo la variable y la pregunta, bueno, parece que la pregunta es de qué material son las paredes de la casa, porque la pregunta anterior hace referencia al tipo de vivienda. Bien, entonces tenemos casa, quinta, apartamento, etcétera. Bien, entonces voy a trabajar con la siguiente variable que es la QHS1P02. Recuerden que esos nombres son códigos identificadores que los creadores de la base de datos, el equipo de investigación, define los nombres que son familiares y representativos y que todo el equipo los va a manejar. Importante para la gestión de bases de datos y de igual manera para el procesamiento definir las etiquetas, definir los nombres de la variable, de tal forma que cada uno de los integrantes del equipo les resulte fácil identificarlo, ¿bien? De lo contrario, cuando yo agarro una base de datos que yo no estuve en el proceso de la elaboración, necesitaré el instrumento de recolección de datos para verificar esa variable a qué pregunta corresponde, o bien algo que se llama el código o el libro de código. Bien, material, paredes, y vemos que tiene bloque cemento el 33.8%, entonces podríamos decir, ¿verdad?, que más de un tercio, obviamente, tiene una casa con paredes hechas de bloque o cemento, piedra cantera el 6.5% y así sucesivamente. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Por ejemplo, que aquí dice que no hay un dato y hay otros y se está incluyendo en los porcentajes válidos. Esto no debería de suceder, estos perdidos o no hay datos debería de sacarlos del programa. Por tanto, deberíamos de indicarle cómo sacarlo. Eso es parte del procesamiento. Vamos a ver otro ejemplo que esté un poquito más marcado, ¿bien? Ok, déjenme verificar. Bien, acá, la QHS1P09. Vamos a ver qué sale. Dice el tipo de servicio higiénico de la vivienda es, y entonces excusado, letrina, tubería y me dan las opciones. No tiene 11.2, no hay dato, .1. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Si yo llego y voy a decir que el 59.2 de las personas que viven en estas viviendas tienen un tipo de servicio higiénico, ok, diría que es excusado letrina. Aparentemente el dato está bien, pero yo debería de sacar aquellas personas que no tienen. ¿Por qué? Porque voy a dar un dato, un porcentaje representativo, o al menos buscaría esa representatividad con elementos previos de la propuesta, ¿no? Como el muestreo, pero yo buscaría que ese 59.2 sea de todas las personas que tienen un tipo de servicio higiénico.
¿Cuál es el problema acá? El problema es que está integrando en este porcentaje este valor que no tiene, no debería de aparecer. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que preparar la base de datos, de tal forma que es importante que se den cuenta que las bases de datos hay que limpiarlas, hay que prepararlas, hay que sacar los valores perdidos, hay que recodificar las variables, hay que preparar los tipos de preguntas en función del tipo de análisis que vamos a realizar. Otro ejemplo, hay bases de datos que están totalmente limpias. Por ejemplo, veamos esta de acá, esta base de datos de empleo, bien, que tiene tiene 474 datos, no hay perdidos. Aparentemente acá, veamos si en la codificación encontraremos algún perdido. No hay ningún perdido. En principio, lo ideal y lo que yo recomiendo para el procesamiento de los datos es que revisen primeramente todas las tablas de frecuencia de las preguntas para poder identificar si existen valores perdidos, valores atípicos, atípicos que son raros, muy extremos, bien, y de tal manera que podamos ver cómo mejorar. Bien, por ejemplo, esta base de datos que es del PNUD, de Índice de Desarrollo Humano 2012, por ejemplo, acá dice, podría decirme, bueno, esta habla de edad, vamos a ver esta, si la persona tiene hijos, bien, veamos los resultados, no hay valores perdidos, generalmente con las variables nominales, no deberíamos tener problema, pero ¿qué sucede cuando llegamos a preguntas donde hay vacíos? Bien, entonces, alguno de sus hijos dice, depende económicamente de usted, veamos qué nos vamos a encontrar. Y obviamente me dice que hay 142 perdidos y el sistema no los reconoce. Bien, eso también hay que verificar que el sistema no reconozca los perdidos y los integre a un porcentaje válido que nos llevaría a dar una conclusión o un porcentaje muy equivocado. Bien, eso es importante que nosotros pues, podamos verificar. Permítanme buscar algún otro ejemplo un poco más claro. Acá, veamos, esta es vamos a ver con la del PNUD, a ver si logramos encontrar alguna variable que nos permita identificar un poco alguna variable. Todas estas se miden en escala. Ven, por ejemplo, acá, pensando en su trabajo actual, cuánta confianza tiene de que no lo perdería. Hay preguntas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos, aunque una persona aún no sabe, ya, es decir, igual pues se contempla, es parte de los porcentajes válidos y el programa saca aquellos valores perdidos. Bien, pues ahí lo está haciendo bastante bien. Antes de hacer análisis de datos, recomiendo revisar los valores que tenemos, las frecuencias, de tal forma que evitemos caer en un problemita que nos conlleve a algún resultado, alguna interpretación equivocada. Bien, entonces es importante que nosotros podamos, vamos a verificar alguna otra variable por acá. Esta dice experiencia previa, hombre y mujer. Veamos, esto es un nivel educativo, salario. Vamos a buscar acá. Esta variable dice, a ver, veamos acá si tiene alumbrado, que tiene el tipo de vivienda. Veamos que encontramos. Y dice acá, no hay dato, no tiene, ocote, candela, baterías, ok, pues hay diferentes tipos de generación de energía para la vivienda. Eso es lo que nos está diciendo acá. Veamos por acá, esta es la base de datos del PNUD nuevamente. Y bien, aquí hay una infinidad de variables con las cuales uno podría tratar de jugar. Bien, veamos esta que dice P6, ¿cuántos hijos tiene? Veamos. Y veamos la tabla de frecuencia. Dice que hay 1139 perdidos de 559, bueno, 139 perdidos, 559 válidos, para un total de 698 datos. Están los 139 perdidos y están los 559 datos válidos. Esto ustedes lo conocen, una tabla de frecuencia.
y nos da acá el número de hijos. Por ejemplo, hay 107 personas que tienen un hijo y equivalen al 15.3, 26.1 y hay, bueno, y así sucesivamente. Pero si ven este porcentaje de acá, integra inclusive a los perdidos, que tienen un porcentaje de 19.9, que entonces nos vamos a fijar en el porcentaje válido, que hace un ajuste y simplemente toma los números válidos, que son 559, 559. ¿Cuál es el inconveniente acá? El 78 y este 88. ¿Quién pudo tener 78 hijos? ¿Quién pudo tener 88 hijos? Indudablemente esto es un error. Bien, entonces el programa no debería contemplar estos números, que si bien son porcentajes muy pequeños, ya no van a hacer variar mucho los porcentajes de los demás valores, pero si fuesen mucho más grande el número de errores, estaríamos cometiendo un problemita, ¿no? Estaríamos cometiendo un grave error, equivocación de porcentajes. Y este es un ejemplo de muchos que podemos encontrar. Entonces, con esta pequeña demostración, que sin duda se ampliará en la sesión virtual y en la clase presencial que tenemos, cada uno con sus grupos y sus docentes, quería más bien demostrar cómo a través del procesamiento, a través de la codificación, a través del conocimiento de mis variables, de mis preguntas, de los ítems, que ya sabemos que vienen de una matriz de operacionalización, que ya las he validado, validación de contenido, y que he intentado validar a través de la estadística, nosotros tenemos que vivir todo un proceso de introducción a la base de datos, de llenado de los datos, de limpieza, de procesamiento, y una vez que la base de datos esté limpia, entonces es momento de jugar con la estadística para encontrar la información relevante que nos permitirá tomar decisiones. Si no vivimos ese proceso cuidadosamente, se va a caer el estudio. No importa que también hayamos hecho el muestreo, no importa que también el instrumento esté midiendo, no importa que también hayamos validado, no importa que también se haya hecho un buen trabajo de campo con excelentes encuestadores, con excelentes supervisores, con tasas de respuesta cercanas al 100%, si no hacemos un buen procesamiento de datos, el estudio se va a caer. ¿Y qué es lo peor? La toma de decisiones basada en información equivocada en información errónea. Entonces es importante el trabajo de procesamiento de datos, que se ampliará teóricamente y práctica en las siguientes sesiones de clase.